frecuencia. Sin embargo, muchas veces muy poco es lo que en verdad se estudia sobre el tema. Y en esta noche vamos nosotros a comenzar una serie de estudios sobre el mismo que se van a realizar los días miércoles, ¿no? Comenzando con hoy, el próximo, Dios mediante, y también el siguiente al próximo, porque el día 23, repito, la iglesia debería estar observando la cena del Señor. Así que voy a invitarles a abrir sus Biblias. No hay Biblias acá. Si no trajo Biblia, tiene que simplemente escuchar. Espero que sí haya traído Biblia si tiene. Sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios, sí, a manera de introducción. Primera de Corintios. Por favor, hermanos, ustedes allá en casa, si tienen alguna pregunta, si no hay algo que se entendió bien, siéntanse cómodos de compartir esa inquietud. Decía, Primera de Corintios, el capítulo número 11, a manera de introducción, vamos nosotros a dar lectura a este pasaje. Capítulo 11 de Primera de Corintios, vamos a comenzar con el versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y nos dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muchas veces nosotros pensamos que el momento o el tiempo en el cual se recuerda el sacrificio de Jesús es en estos días de la llamada Semana Santa. Eso es lo que religiosamente se hace y hasta ya socialmente también. Pero entiéndase que el momento para una iglesia de en verdad recordar como tal, ¿sí?, el sacrificio de Jesús es el momento en que la iglesia participa de la cena del Señor. Porque usted va a escuchar, ¿verdad? No, pues este es el tiempo, este es el momento. No es religiosamente hablando, ¿sí? O también decía socialmente hablando. Pero bíblicamente hablando, lo que le corresponde a una iglesia recordar en una forma ceremonial, obviamente, es casualmente, perdón, cuando se observa la cena del Señor. Hay dos ordenanzas y usted necesita comprender eso, ¿sí?, para la iglesia. Existen, decía, dos ordenanzas. Una de ellas es la cena del Señor, como esta, y la otra es el bautismo. O sea, son solo dos ordenanzas. ¿Qué significa esto? Que el Señor las ha establecido con un simbolismo de por medio. Tanto la cena del Señor tiene un simbolismo, como también el bautismo. Pero también hay que comprender lo siguiente, ¿sí?, que son ordenanzas de iglesia. Si bien es cierto, también, por ejemplo, en el bautismo, ¿sí?, solo dos personas entran al bautisterio, ¿no es así? Las dos personas nada más. Uno, el candidato a ser bautizado, y el otro es el
por lo general el pastor. Sin embargo, quien está oficiando todo ello es la iglesia. O sea, no es el pastor el que está oficiando, es la iglesia quien estaría bautizando a ese candidato. Entonces, entienda, es una ordenanza de iglesia. La cena del Señor es lo mismo en el sentido de, es también una ordenanza de iglesia. Adelante, hermano. No se piense que es un asunto de, ¿no? Porque a veces hasta he escuchado, ¿no? Hasta he escuchado, con tal que yo esté bien con Dios, ¿qué me importa el resto? No, no es así la cena del Señor, ¿no? Porque a veces, ¿no? Nosotros nos tiramos de héroes, ¿no? De muy fuertes en la fe, ¿no? Y dicen, ¿qué me importa el resto? Lo que me importa es Dios y yo. No, esta es una ordenanza de iglesia. Y mire usted, y lo vamos a ver esto más adelante, que en esta iglesia a la que se le escribe este pasaje que hemos leído, era una iglesia que no andaba bien, que estaba muy desunida. Y el apóstol les escribe y le dice, ustedes están mal cuando observan la cena del Señor. Y uno de los problemas era casualmente la falta de unidad. Es importante que iglesias entendamos que somos un cuerpo y un cuerpo lo que demanda es unidad. ¿No es así? Por ejemplo, hemos visto la hermana Giovanna que acaba de entrar y no estoy aquí tratando de resaltar, hermana, estás tarde por si acaso. No, pero toda ella, o sea, toda ella en el sentido de que todo su cuerpo entró junto, no es que, qué sé yo, su brazo se le quedó atrás, ¿no? O sea, no se puede, o sea, cuando hablamos de cuerpo, es todo. Por ejemplo, ahorita usted está sentada, ¿no? Pero todo su cuerpo está en ello, ¿no? No pensamos pues que no, algunos miembros de nuestros cuerpos no están haciendo nada o simplemente no están haraganeando por ahí. En realidad todos estamos tan involucrados, ¿sí? Y eso es lo que también nosotros necesitamos comprender de la iglesia del Señor, teniendo como cabeza a Jesús. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, comprendamos nuevamente esto. Sí existen dos ordenanzas para las iglesias del Señor. Número uno, la cena del Señor que estamos considerando y estudiando. Y número dos, el bautismo. ¿Sí? No hay más. Algunos dicen que hay tres. ¿Cuál sería la tercera? Si se les ocurre a ustedes. ¿La qué? ¿La qué dice? ¿La qué? Ya, la unción. Okay, no, bueno, pero no es, claro, sí. En realidad, lo que se dice, lo que algunos dicen, sí, es el lavamiento de pies. Sí, el lavamiento de pies. Porque sí, Jesús les dice, pero ahí fue más que nada es un ejemplo, nada más, no necesariamente una ordenanza que se tiene, ¿no? Porque Jesús era quien les estaba diciendo, ustedes se van a embarrar en estos días, con entregarme a mí, con negarme a mí, ustedes se van a embarrar. ¿Sí? Así que déjeme que simplemente, en una manera simbólica, les lave los pies, ¿no? Lo cual indicaba que todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien. Pero algunos sí lo toman como decía, una ordenanza. Es más, a ver, entiéndase que iglesias bautistas, no todas creemos iguales, ¿sí? Hay un grupo de iglesias bautistas hasta son sabáticos, ¿sí? Es interesante, ¿no? Pero como, sí lo hay, ¿no? Hay iglesias bautistas que también ven el lavamiento de pies como ordenanza, ¿sí? Nosotros no necesariamente
vemos ello como ordenanza, pero si hay dos, esa es el bautismo y la cena del Señor. Y dicho sea de paso, ambas también son reiterativas, o sea, no solo se menciona una vez, ¿no? Como por ejemplo, si es que se pensase que el lavamiento de pies podría ser una ordenanza. Ese pasaje o ese evento se menciona una sola vez en toda la Biblia, no más. Pero de la cena del Señor, sí, de lo mismo del bautismo, ¿no? Sí, lo cual entonces nos da suficiente material como para nosotros comprender que ciertamente estas son las dos ordenanzas de una iglesia del Señor. Hasta acá, ¿alguna pregunta o algo que quisiera usted expresar, ¿no? O compartir? Alguien, hágalo. Sí, en sus casos también hágalo. Asegúrense que el micrófono esté prendido, porque si se pone a hablar, no, ni idea voy a tener yo si está con el micrófono apagado. Alguno de ustedes. ¿Sí? Y obviamente, si son, y esto es muy importante también, ¿sí? O sea, si es que son ordenanzas de Cristo para su iglesia, a quien necesitamos prestar atención respecto a qué cosa es la ordenanza, cuál es el propósito de la ordenanza y los detalles respecto a la ordenanza, ese alguien es Jesús. ¿Sí? Y Jesús tiene mucho que decirnos a través de su palabra respecto a ambas enseñanzas, pero vamos nosotros obviamente a hablar más de la ordenanza de la cena del Señor. ¿Sí? Si no hay preguntas, vamos a ir a Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 26. Mateo 26. Sí, vaya usted a Mateo, decía capítulo 26. Mateo capítulo 26. Sin embargo, vamos a leer tres pasajes o los tres evangelios. ¿Sí? Alguien que lea en voz alta Mateo 26, vamos a ir a los tres pasajes. Alguien que por favor lea Marcos capítulo 14, yo les digo los versículos en un momento, y Lucas capítulo 22. ¿Ok? En voz alta, claro. Sí, Camilo. Tú, Marcos, ¿ok? Muy bien. Alguien que quiera leer Mateo en voz alta. Hermana Giovanna, muy bien. Alguien que quiera leer Lucas. Lucas, siempre Lucas. ¿Alguien en voz alta? ¿No lo hay? Ok, ya yo me ofrezco de voluntario, no se preocupe. ¿Sí? ¿Perdón? No dije el capítulo. En Lucas capítulo 22. Lucas el capítulo 22. Así es, 22. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos con Mateo capítulo 26 y les sugiero que todos vayamos a Mateo capítulo 26. Hola hermano, muy buenas noches, adelante, adelante. Ya me estaba sintiendo algo raro, como que ahora me siento mejor, hermano, que me salvaste, ¿sí? Aquí con pura mujer, y Dios nada más, bueno, ahora ya ayuda, ya eso bastante, ¿no? En Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Mateo 26, del 26 hasta el 29. Básicamente es el mismo evento, pero trate de prestar atención, número uno, a cosas que coinciden, ¿sí? Y número dos, coinciden entre los pasajes. Y número dos, cosas que quizás no coincidan, ¿sí? Trate de prestar atención a ello. ¿Quién dijo Mateo? Disculpen. Adelante, hermana Giovanna. Capítulo 26, versículos del 26 hasta el 29.
Ok, muchísimas gracias. Algo que es cierto, necesitamos nosotros mencionar aquí, ¿sí? Y creo que lo sabemos aún sin leerlo, y podemos decir que quien está en esta reunión es Jesús y sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? No necesariamente dígame usted el nombre de cada uno de ellos, sino qué representan los discípulos. ¿Qué institución son los discípulos? La iglesia. Y Jesús la cabeza. Sí, están ahí Jesús, repito, y su iglesia. Y vamos a hablar de la iglesia en un ratito, pero siempre comprendamos que nosotros no definimos qué es una iglesia. ¿Sí? Nuevamente, quien lo define es la cabeza, en este caso Jesús. Y tenemos que comenzar, porque nosotros, recuerde, si vivimos en un tiempo bastante lejano al tiempo bíblico, ¿sí? Son 2000 años, ¿sí? Es como tremendo abismo entre ese tiempo y el nuestro. Por lo tanto, la idea es que podamos nosotros acercarnos lo que más podamos a ese tiempo con el propósito de comprender qué es lo que la palabra iglesia, por ejemplo, significaba en ese tiempo. Porque nosotros muchas veces vemos las cosas desde nuestro punto de vista, desde nuestro ángulo. O sea, ¿qué es una iglesia hoy día? Bueno, depende, ¿no? Para algunos es un edificio, para otros es una institución, en fin, tanto para otros es una religión, una denominación. En fin, tantas cosas que se pueden decir hoy día de lo que la gente piensa es una iglesia. Pero ¿qué era lo que significaba iglesia para Jesús? ¿Sí? Entonces, eso necesitamos nosotros aclarar. ¿Por qué razón? Porque aclarando ello, vamos también a poder comprender quién entonces puede participar de la cena del Señor. ¿Sí? Y es increíble las enseñanzas que existen respecto a quienes pueden enseñar, participar de la cena del Señor cuando una iglesia lo observa. Hay tres que son las más conocidas, pero hay otras también. Iglesia es una asamblea. ¿Sí? Iglesia es algo visible, algo que se puede ver. ¿Sí? No es algo abstracto, ¿sí? Mucho menos universal. Para universal tenemos la palabra católico, ¿sí? Mientras que la palabra iglesia más bien es local. Entonces, la iglesia católica tiene un gran problema que ni cuenta se dan, porque tienen como su nombre iglesia. ¿Y qué dije significa iglesia? Algo local, católico. ¿Y qué significa católico? Universal. O sea, es local y universal. Es imposible, ¿sí? Pero muchos creyentes también evangélicos quieren hacer eso de las iglesias así evangélicas, que la iglesia es local y a la vez universal. No hay tal, nunca existió tal cosa. Siempre esa palabra significó algo local. Y uno dice, pero ¿y qué de todo el mundo? No se preocupe usted por todo el mundo. Preocupémonos por lo que la cabeza nos enseña la iglesia es. Listo. Y algunos dicen, no, pero ¿y cuando lleguemos a decir? No nos ocupemos de ello. La cabeza es suficientemente capaz para manejar esas situaciones. Nosotros simplemente tenemos que prestar atención a lo que la cabeza, Jesús, nos dice a nosotros, debemos comprender y entender, y con ello tenemos más que suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es iglesia? Es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Una iglesia local y a la vez visible. Voy a darles a ustedes una pequeña definición de lo que es una iglesia. Dicho sea de paso, de los presentes, ¿quiénes tienen el libro Libres? Libres, sí. O sea, parte de lo que vamos a estudiar como preparación lo estamos basando en lo que es el libro Libres, ¿no?
No es exactamente igual lo que estamos viendo, pero lo estamos basando en ello. Así que trate usted de leer ese libro también para que esté mucho más informado sobre lo que estamos estudiando. Pero una definición rápida, ¿sí? De una iglesia neotestamentaria, dice, es una asamblea local y visible de personas salvadas, creyentes bautizados escrituralmente, ¿sí? Llamados y comprometidos unos con otros por el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, con el propósito de dar la gloria a Dios a través de la obediencia a su palabra. O sea, eso es lo que debe ser una iglesia, eso es lo que es una iglesia. Si nos estamos dejando entender. El tema que vamos a estudiar no es de iglesia, ¿sí? Sino simplemente para que usted tenga una idea. Y esto usted lo ve en los apóstoles o en los discípulos, cuando Jesús observa la cena del Señor con ellos. ¿Sí? Eran una asamblea local y visible. Claro que lo eran. ¿Sí? Eran creyentes. Claro que lo eran. Fueron bautizados. Claro que sí. Fueron llamados. El mismo Señor los llamó. ¿Sí? Claro que sí. ¿Cuál era el propósito? Dar la gloria a Dios a través de la obediencia a la palabra, ¿no? Por eso es que Jesús les enseñaba la palabra. ¿Te das cuenta? Eso es lo que es, eso es lo que fue la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén, y eso es lo que debe ser cada iglesia del Señor. O sea, eso no debe cambiar. No hay razón para que cambie. Sí, simplemente entendamos qué es lo que una iglesia es. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Dicho sea de paso, el tema del bautismo, nosotros, Dios mediante, vamos a estudiarlo. Una vez que terminemos con la carta a los hebreos, que posiblemente sea para el otro año. No. Pero sí, los domingos en las mañanas, Dios mediante, vamos a estudiarlo y vamos a estudiarlo a manera de predicación. ¿Sí? Sus oraciones también por ello. Hay tres estudios introductorios, ¿sí? Y después vamos a basar el estudio en la carta a los Efesios. Así que sus oraciones por ello también. Entonces, eso es lo que hace Jesús, ¿sí? Cuando comienza a observar la cena del Señor. Marcos, ¿quién tiene Marcos? Por favor, hermana, pero vamos a Marcos entonces todo. Marcos, ¿qué dijimos? Marcos 14. Marcos está ahí nomás al ladito de Mateo. El capítulo 14 también está ahí nomás al ladito del 13. No. ¿Y qué versículos? No te dije qué versículos. Está mal eso, hermano. 22 al 25. Por favor, 22 al 20. Y una vez más, trate de prestar atención a las similitudes como también a aquellas cosas que no hay, en lo cual quizás se diferencien algo. ¿Sí? Dale, hermano. Y bebieron de ello todo. Y les dijo, esto es mi sangre de Jehová, que por muchos es derramado. Es cierto, digo que no beberé más del fruto de la Muy bien, hasta aquí nada más. Entre estas dos, ¿sí? Lecturas, algo que usted está viendo como que sí existen similitudes. ¿Qué cosas son? Número uno, comieron. No comía. No, ahora de la cena del Señor, ¿qué cosa puede observar usted ahí en cuanto a similitudes? El pan. ¿El qué? Él lo bendijo. Muy bien. ¿Algo más? En su reino, cuando ven en su reino, ¿no? Algo más. Así como también se habló del pan, también habló de él, ¿no? ¿Cierto? Algo más, hasta aquí. Sangre del nuevo pacto, sí, ciertamente, sangre. Y recuerde que ese pacto es entre Jesús y sus iglesias. Sí, entienda eso, sí, qué importante es ello. Así como Dios hizo un pacto con su pueblo Israel,
Dios está haciendo también en el Nuevo Testamento un pacto con su pueblo, con sus iglesias. ¿Sí? No es que Dios ha hecho un pacto, porque a veces decimos, no, Dios ha hecho un pacto conmigo nomás. No, 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 es con sus iglesias. Y por eso es que está hablando también acá del pacto, ¿no? Está hablando del pacto. ¿Algo más? Vámonos a Lucas entonces. Sí, dije Lucas capítulo 13 y me parece que yo me ofrecí para ello, ¿no? No, Lucas 22, perdón. Lucas 22, Lucas 22, ¿sí? Lucas capítulo 22, versículos del 17 hasta el 20. Y nos dice de la manera siguiente, habiendo tomado la copa, ¿sí? Y habiendo tomado, perdón, ¿a ti te di Lucas? Sí, yo pensé que yo había dicho Lucas. Ah, ok, disculpa. Pero sí, tienes razón. Sí, me acuerdo que dijiste después. Sí te escuché. Tienes razón. Disculpa. ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que pedirte disculpas? Okay. Desde el versículo 17, Lucas capítulo 22, versículos del 17 al 20. Gracias, adelante. De igual manera, después de hubo cenado, tomó la copa. Esta copa es un pacto de mi sangre, que por nosotros se derrama. Hasta el 20 no lo sé, pero yo no, me han enseñado, mis padres me enseñaron que a los mayores no los detengo, no los interrumpo, así que pues, algo similar a las otras. Lo mismo el pan, no la copa. Ahora, eso es si lo repite, ¿no? En cada uno de las narraciones está eso, lo cual nos hace comprender qué importante es. Y lo vamos a ver esto más adelante, pero ciertamente qué importante también los ingredientes, ¿sí? Porque hay congregaciones ahora que, bueno, acá se habla del pan, pero sin levadura, perdón, ¿no? El pan sin levadura, ¿sí? Y del jugo de la uva. Uno representa el cuerpo de Cristo y el otro representa, recuerde porque aquí dice sobre todo en memoria de mí, ¿no? En Lucas dice en memoria de mí. Y el otro representa la sangre de Cristo. No se piense que es el cuerpo de Cristo o la carne de Cristo, porque hay enseñanzas al respecto, que sí, que cuando se participa se convierte en la carne. No, 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 esto es simplemente algo memorial. Representa, nada más. No piense usted que cuando usted participa de algo, usted se va a hacer más santo, ¿sí? O más puro. No hay tal cosa. Esto es algo memorial. Esto es algo donde se recuerda y hay un propósito para ello, obviamente. ¿Sí? Entonces, hay iglesias que, bueno, se observó esto con el pan sin levadura. ¿Por qué razón? ¿Por qué sabemos esto? Porque acá simplemente dice el pan, eso sí. Pero ¿por qué sabemos esto? Porque el Señor llega a instituir la cena del Señor en una cena judía llamada la cena pascual, ¿sí? De la Pascua. Que ellos lo celebraban todos los años, que era la Pascua, que se celebraba en ello, que se recordaba en ello. Bueno, cuando los hebreos fueron liberados, ¿no? Estando en esclavitud de Egipto, fueron librados de la muerte de los primogénitos, ¿no? A través de el sacrificio de ¿qué cosa? Cordero.
y que untaban la sangre alrededor de los postes de sus puertas. ¿Quién es nuestra Pascua? Jesús. Juan lo dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, sabemos que se observó esta cena del Señor en lo que era la Pascua, y en la Pascua también comenzaban la fiesta de los panes sin levadura, o sea, no había levadura. Entonces estamos completamente seguros de que aquí se participó con pan sin levadura. ¿Qué representaba también la levadura? ¿Se acuerdan ustedes? Pecado. ¿Sí? Ahora, siempre traten ustedes de interpretarlo dentro de su contexto. Pero sí, en términos muy fuera significaba pecado, sobre todo en el tiempo de la Pascua, ¿sí? Porque limpiaban sus casas de toda posible levadura. Entonces, esto es importante. Había un significado muy importante, ¿sí? Muchas iglesias están optando ahora por decir lo siguiente: si esto es algo memorial, y lo es, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que no tenga levadura está bien con el propósito de observar la cena del Señor. Y muchos están utilizando galletas de soda. Sí, eso es lo que están haciendo. Galletas de soda. Mientras creo yo se pueda hacer el pan sin levadura, tratemos de hacerlo con pan sin levadura. ¿Sí? Porque es lo que representa. O sea, Jesús no escogió, ¿sí?, un pan simplemente porque se le ocurrió, pues. No, o sea, hay algo especial allí, porque recuerden que el pan sin levadura está representando el cuerpo de Cristo, puro, sin pecado. ¿Sí me estoy dejando entender? Y lo otro, que cuando se observa la cena del Señor es, y lo vamos a hablar de esto más adelante, es renovar nuestro compromiso con Jesús, renovar este pacto con Jesús, ese pacto de entrega con Jesús. Pero lamentablemente nuestro cristianismo está en que mientras menos me fatigo, mejor. ¿Sí? O sea, nos gusta evitar la fatiga, ¿no? Al punto que, ¿para qué preparar el pan sin levadura que nos va a demandar de algo de esfuerzo y de tiempo cuando podemos comprar galletas pues por ahí nada más? Si me estoy dejando entender. Es increíble cómo es que nosotros estamos tratando de evitar, ¿sí?, nuestra rendición. No le llamaría sufrimiento, no creo que sería sufrimiento el preparar pan sin levadura, ¿cree usted? ¿Perdón? Y eleva más. Pero recuerden, aquí no lo estamos comiendo con el propósito de saborearlo, sino de reflexionar y meditar, ¿no? Y de obedecer en ello. Entonces es importantísimo eso. Lo mismo el jugo de la uva, ¿sí? O el vino también. Muchos simplemente van a la tienda y compran su vino o su jugo de la uva también, ¿sí? Cuando podemos prepararlo, ¿sí? ¿Qué se hace? Simplemente se lavan las uvas, se licúan las uvas y no tiene que echarle nada, ni azúcar ni nada, ¿no? ¿Sí? Que es fuerte, ay, es fuerte. ¿Sí? O sea, cuando lo tenga cuidado, usted, ¿sí? Si va a participar de la cena del Señor, y esperamos que sí, tenga cuidado cuando lo tome, porque cuando lo toma, el jugo es de por sí agrio, ¿no? Entonces, si lo toma así, sin precaución, le va a golpear ¿cómo se llama? La campana esta, campana se llama, y sí como que le va a querer hacer toser. Y usted, ¿sí? Así que simplemente tómelo suave nada más, ¿sí? Tómelo suave y sobre todo meditando.
en el Señor. Porque si de pronto no le afecta algo y usted va a estar tosiendo, ya no va a estar reflexionando, sino va a estar para que no me escuchen mis hermanos, ¿no? O sea, y se va a distraer y nos vamos a distraer, ¿sí? Pero a mí me ha pasado, ¿sí? Que y comencé, y encima que estaba detrás del púlpito, todo el mundo como me veía, ¿no? Así que es importante. Una vez me preguntaron, pero pastor, ¿y qué si no hay esos ingredientes? Bueno, si no hay los ingredientes, una, no se observa, y dos, ¿qué tal si nos preocupamos de ello cuando no hay esos ingredientes? Por hoy hay esos ingredientes, ¿no? La uva. Sé que hay temporadas altas de la uva, pero por lo general se pueden encontrar uva todo el año. Todo el año. Y alégrese que no lo pisoteamos. ¿Sí? Que sería más significativo, más bíblico todavía. ¿Sí? Sería más bíblico. Entonces, eso es lo que estamos. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos fueron los apóstoles? Los discípulos. ¿Cuántos fueron? 12. Judas participó de la cena del Señor. ¿Mm? Sí, no, no sabe, no opina. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que no participó de la cena del Señor? Se fue. Ok. A ver, vamos a ver. Papelito manda. ¿Sí? La Biblia manda. ¿Sí? La Biblia manda. Vamos a ver. Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Vamos a ver. ¿Sí? Juan, capítulo 13. Comenzamos con el versículo 21. Juan 13, 21. ¿Sí? Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Repito, Juan 13, versículo 21. ¿Sí? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿No? Ya estaban ahí reunidos. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese era Juan. Juan siempre se presenta en su libro, el libro que él escribe, como el discípulo a quien Jesús amaba. A este, pues, hizo señas Simón Pedro. Simón era la muerte. Simón era moscaza. ¿No? ¿Qué tan lejos estaba? No lo sé, pero ¿no? En esa, la última cena, ¿de quién fue? ¿De Da Vinci? ¿Sí? ¿Dónde se sienta Pedro? No, yo tampoco. Para mí que está Pedro, quizás Juan en un lado y quizás Jesús, Pedro, Jesús, Juan en un lado y quizás Pedro en el otro, no lo sé. Pero no se sabe cómo estaban sentados. Se sabe sí que Juan estaba junto a Jesús, ¿no? Entonces, Pedro le hizo señas que me imagino. ¿Qué sé yo, no? Dice, le hizo señas, ¿no? Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Juan, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. A ver, según lo que dice acá, ¿Judas se fue antes de comer o después de comer? Rosito, justo estamos hablando de adelante, espera que dice. Aquí, más por acá. Adelante. A ver, nuevamente la pregunta es, ¿Judas se fue antes de comer o después de comer?
Después. Entonces yo podía pasearlos a ustedes y decir, no ven, ahí está Judas y participó de la cena. Pero como soy una persona honesta, no voy a hacer eso. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerde una vez más. Ellos se reunieron para qué cena. ¿Alguien me está hablando? En el Zoom, no. ¿Para qué cena se reunieron ellos? Pastor. ¿Mm? Sí, yo le estaba Sí, aló, hablando. aló. Disculpe, es que quería que vuelva a repetir la última parte porque mi internet no lo escuché, por favor. La última parte. Ok. A ver, la última parte de la lectura o de lo que dije sobre la lectura. De lo que dijo sobre la lectura, por favor. Ok. Que aquí en el versículo 27, ¿no? Bueno, 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, esto es a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. La pregunta es, ¿Judas se fue después de comer o antes de comer? Entonces les decía, Jesús se reunió con sus discípulos, porque ellos eran hebreos, para la cena pascual. ¿Ok? En la cena pascual habían básicamente, se dice, 4 partes. Y en cada una de esas partes había lo que es para nuestra cultura sería un brindis, ¿sí? Para ellos era una bendición, de una copa de jugo de uva y también comían. ¿Sí? Yo creo que Jesús instituye la cena del Señor entre lo que sería quizás la tercera copa y la cuarta copa. ¿Sí? Entonces, ya habían pasado 3 etapas de esta cena pascual, ¿correcto? ¿Sí? Y en cada una de ellas, insisto, había un brindis de bendición y también comían. Entonces, cuando aquí en el versículo 27 dice, y después del bocado, no se refiere a la cena del Señor, sino se refiere a parte de la cena pascual. Si me estoy dejando entender. Yo sí soy de los que creen que Judas no estuvo, definitivamente no estuvo en la cena del Señor, o cuando Jesús instituye la cena, pero sí estuvo en la cena pascual. ¿Tiene sentido esto? No tiene sentido, hermano. Ya te confundí. Ok. La cena pascual se puede dividir en 4 partes. En cada parte había un brindis de bendición y comían. ¿Sí? Yo creo que Jesús instituye la cena del Señor dentro de la cena pascual, pero entre la tercera copa y la cuarta copa. O sea, Judas sí estuvo en la primera copa, la segunda copa y posiblemente hasta la tercera copa. ¿Sí? Y después se fue. Y después de ello es que Jesús instituye la cena del Señor. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que parece que no se dieron cuenta ni Juan, ni Pedro, ni los otros discípulos cuando Jesús le dice, ¿no? Aquel que meta la mano en el bocado conmigo, él me va a entregar. Si Jesús le hubiese dicho eso a usted, ¿usted qué hubiese hecho? Un poco más si se compraba larga vista. Estar viendo aquí. ¿Sí? O sea, claro, sobre todo, si le decían a Pedro, ¿no? A que Pedro, ¿qué hubiese hecho? Ni te aparte los ojos ¿no? El tema es que, claro, nosotros vemos y pensamos la cena del Señor como Da Vinci nos ha orientado en pensar en esa cena del Señor. Una mesa bacán, un mantel también bacán, ¿verdad? ¿Se ven los pies de los discípulos en esa cena? No me acuerdo. Porque al final tampoco tenemos problemas porque estaban limpios los pies. Claro, los pies estaban limpios, habían sido lavados antes de eso, así que no sé.
¿no? Pero el mantelito, ¿no? Y todo, ¿no? Todo bien ubicadito, los Jesús y los apóstoles sentaditos, y casualmente, mire usted, se sientan en un lado nada más de la mesa, ¿no? Porque en el otro lado no se sientan para la foto, ¿no? Bueno, no era así. La manera como es que por lo general ellos comían o cenaban era como que una pequeña tarima en el piso, ¿sí? Digamos una madera en el piso o una alfombra. ¿Sí? La comida allí, nada espectacular, nada ordenadito necesariamente. Y ellos, ni siquiera sentados, sino echados, ¿sí? Echados, ¿sí? Alrededor de esa tarima, ¿sí? Y comiendo de la mejor manera que puedan, ¿no? Por lo general ponían un codo abajo y con el otro comían, ¿no? Supongo que el codo izquierdo lo ponía abajo y con el otro comían, ¿no? Así que era un laberinto. ¿Sí? O sea, no se piense pues no, pero según Da Vinci, cualquiera se hubiese dado cuenta pues cuando Jesús metía la mano, ¿no? El bocado y otro también. No, pero en eso no. Culturalmente hablando, sí. Sí. En realidad sí, por eso es que cuando en una ocasión Jesús estuvo en la casa de un fariseo y dice que, no sé quién fue una mujer, vino y le roció de qué cosa los pies, perfume. ¿Por qué razón? Porque estaba echado. ¿Sí? También, ciertamente. Sí, ciertamente. Así que sí, o sea, esa era la costumbre. No es como cuando, si de aquí a 2000 años, ¿no? Quizás, no sé, la gente viva en, ¿dónde? Pues en Marte o, o Lunes, ¿no? Porque si hay Marte debe haber Lunes también. No, de aquí a 2000 años, qué sé yo, ¿no? Sí, pero bueno, simplemente. Y quieren saber cómo comía la gente en la Tierra. Bueno, tienen que, comían, ahí sí se sentaba en una mesa por lo general. Entonces, hay formas en ese aspecto, ¿no? Pero sí, eso era lo que pasó. Entonces, definitivamente, Judas no estaba. Y esto es importante. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque algunos piensan y dicen, no importa quiénes participen de la cena, no importa que participen nomás, mientras más mejor. No importa si es que no hay pureza. Eso es lo que muchos dicen. Pero según Jesús, y lo vamos a ver eso más tarde o más adelante, tiene que ser un momento donde pueda existir esa pureza en él. ¿Sí? Donde podamos nosotros prepararnos espiritualmente hablando para este momento tan especial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? En los otros pasajes dice, sí. Es más, en Lucas es confuso. ¿Sí? Justo Manedit iba a leerlo y iba a meter la pata. ¿Sí? Porque yo quería dejarlo para después. ¿Qué pasaje fue el que leíste, hermana? ¿Te acuerdas? 22. Estaba cerca. Sí, Lucas 22. Sí, Lucas 22. Miren lo que dice, sí, Lucas 22. Y es confuso, ¿sí? Porque a veces nos cerramos simplemente en la cronología de las cosas y nos podemos confundir. Lucas 22, ¿sí? 17 al 20 leíste. Vamos leyendo el 21. Y justo ibas a leerlo, ¿verdad? Mire lo que dice, ¿sí? O sea, lo que leyó la hermana fue de la cena del Señor. Y mira lo que dice el 21. Dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Da la impresión de que está ahí.
A ver, profesor, hermano. Ahora da la impresión de que está ahí. Sí, pero es interesante porque Mateo lo tiene antes y Marcos también, me parece. Sí, vamos a Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 20, ¿qué era? 26, ¿no? Mateo 26. Sí, Mateo 26. Sería el versículo 30 aquí. Ah, perdón. No, sería el versículo, más bien el versículo 25, disculpen, porque con el 26 comenzamos, ¿no? 26, y el versículo 25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro, le dijo, tú lo has dicho. O sea, Mateo lo tiene ese evento de Judas antes, Lucas lo tiene después. Entonces, no hay, o sea, si los tres evangelios lo tuviesen el evento de Judas después de la cena del Señor, olvídense, nos ensartamos. Sí, olvídense, nos ensartamos. Judas estuvo ahí en la cena. Pero no. Mateo no Mateo lo tiene antes. Creo que Marcos también, a ver si alguien puede leerlo. Marcos capítulo 14. Creo que Marcos también sería el versículo 20 o 21. Alguien, por favor, que lea lectura. Uh-huh. El de la cena del Señor. No, claro, es distinto. Claro, es distinto, porque ya no es la cena pascual, ya se convierte en la institución de la cena del Señor. Correcto. Sí, ¿alguien tiene Marcos? Marcos 14 sería el 20 y 21. Ok. Entonces está antes también, ¿se dan cuenta? Repito, si es que los tres evangelios lo tuviesen después, ahí sí, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ahora qué hacemos. Entiéndase que los tres fueron inspirados, ¿sí? Los tres evangelios fueron inspirados, no que Lucas se equivocó, sino que alguno no le pone mucha atención al orden, a pesar de que de los tres evangelios primeros, Lucas es el más cronológico, entiéndase eso. Pero cronológico en cuanto a eventos, no en cuanto necesariamente a detalles. ¿Sí? Así. Sí, definitivamente. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Entonces es importante que nos preparemos moralmente hablando para ese momento de participar la cena del Señor. No lo hagamos, no lo tomemos como que una cosa, algo más, ¿no? O no, ¿qué irán a decir si no participo? No, entonces mejor participo. No, es un momento muy importante, muy importante. Y que todos deberíamos participar, dicho sea de paso. Deberíamos todos. Eso de que no, pero yo estoy mal con el Señor. Bueno, ponte a cuenta pues, con el Señor. Porque el Señor, y lo vamos a ver esto, si el Señor nos dice, esto se haga, es un mandato en realidad. Es un mandato, pero hay que prepararlo, obviamente. ¿Sí? ¿Alguien más? Hermanos, ustedes en casa. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Nos vamos. ¿Está bien? Nos vamos. Y para ello nos dirigimos al Señor en oración. ¿Alguna petición para estos momentos?